Yo soy Mary Michelle López, soy estudiante de tercer año de la facultad y también tengo una página en Instagram donde subo contenido médico por si lo quieren ir a ver. Entonces vamos a comenzar. Realmente no es mucho el tema, pero vamos a dar una información básica, principalmente de lo que es anatomía, de lo que es fisiología. Vamos a ver lo que son la semiología, tanto la inspección, la palpación, los objetos que se van a utilizar para la nariz y para la orofaringe. Entonces, ¿qué conceptos generales vamos a ver? Tanto la anatomía y un poquito de la fisiología. Principalmente la nariz. La nariz es el que se encarga del sentido del olfato, es la parte superior del tracto respiratorio, es donde comienza la respiración, luego se dirige a la tráquea, a los bronquios, los bronquiolos, los pulmones y procede de todo lo que es la respiración. Tenemos que la nariz se va a dividir en dos partes. La nariz propiamente dicha, que es toda la parte externa que nosotros vamos a ver en esta imagen, y la cavidad nasal, que contiene el septo nasal, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué funciones va a cumplir la nariz? El olfato, la respiración, la filtración de polvo, la humidificación del aire inspirado, la recepción y eliminación de las secreciones de los senos paranasales y los conductos nasolagrimales, que eso lo podemos observar cuando lloramos, que a la vez que lloramos, pues también va a salir líquido de la nariz. Entonces, primero tenemos la nariz propiamente dicha, tenemos todas estas partes, tenemos la raíz, que es la unión del hueso, aquí tenemos los huesos nasales y parte del hueso frontal. Esta va a ser la raíz y toda esta parte de la nariz va a ser el dorso o el cuerpo de la nariz, que va a llegar a conectar con el ápice o también conocido como la punta de la nariz. También tenemos las alas de la nariz, que es una de cada lado, que corresponde a cada narina, ya sea el orificio nasal o narina, como ustedes le quieran llamar, que es donde va a ingresar el aire. También tenemos el septo nasal, que es la parte que es más que todo un cartílago, pero lo vamos a ver despuesito. Luego, ¿qué podemos mencionar de esto? La piel. ¿Qué es lo que vamos a ver también de esto? La piel, aparte del color de la piel, las secreciones. Podemos mencionar que en la raíz de la nariz, la piel va a ser mucho más gruesa y puede tener mayor cantidad de glándulas sebáceas, por lo cual pueden aparecer muchos más granitos o mucho más acné. Entonces, eso también es algo importante que podemos observar durante la inspección. Esta parte de la piel va a finalizar en el vestíbulo, que es la entrada de la nariz, y principalmente va a tener pelitos o vivirizas. ¿Qué pasa con estos pelos o estas vivirizas? Estos pelos nos van a servir para que todo lo que nosotros vayamos oliendo, principalmente el polvo, quede atrapado y no se dirija a lo que es las vías respiratorias y ya no se pueda producir una infección. Entonces hay algunas personas que lo deciden recortar, pero esas personas también van a tener mayor probabilidad de tener una infección respiratoria. Entonces es muy importante, por algo están ahí esos pelitos. Ya hablando un poquito más interno, tenemos los huesos y cartílagos. Aquí tenemos los huesos nasales, el proceso nasal del hueso frontal. Aquí también tenemos a los lados el hueso maxilar, pero nos vamos a enfocar en esos huesos nasales, que son lo que va a estar compuesto prácticamente de la nariz, que es la raíz. La raíz tenemos el hueso nasal y también tenemos 5 cartílagos. ¿Cuáles van a ser esos 5 cartílagos? Van a ser 2 laterales, tanto derecho como izquierdo, 2 alares, igualmente derecho e izquierdo, y un septum nasal, que es lo que se encuentra en medio. Hablando ya también un poquito de lo que es adentro de la nariz, tenemos la cavidad nasal. Aquí es donde terminaría la piel y comenzaría la mucosa, y ya nos vamos a la nasofaringe. Entonces, anteriormente tenemos la narina, que es donde va a ingresar el aire, y posteriormente la nasofaringe. Los 2/3 inferiores van a ser para áreas respiratorias y nosotros calculamos que es a nivel del cornete medio, es solo respiratorio. Ahora, el cornete superior también va a tener algunas terminaciones nerviosas que van a llevar al bulbo olfatorio y este bulbo pues ya nos va a permitir sentir los olores. Pero eso sería 1/3 superior. Más o menos corresponde al área del cornete superior. También podemos mencionar algunos senos paranasales, que tenemos el seno frontal, el seno etmoidal, el seno esfenoidal y el seno maxilar. Cada uno corresponde al hueso donde se ubica. El seno etmoidal también se puede conocer como celdillas o laminillas etmoidales. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Entonces, el hueso frontal va a tener 2 partes, que es el derecho e izquierdo, se encuentra en el hueso frontal, como había mencionado, y se va a encontrar a partir de los 7 años. Quiere decir que a partir de los 7 años, de un niño de 7 años, ya lo podemos empezar a examinar, y menor, pues posiblemente no lo vayamos a encontrar. El seno etmoidal o la celdilla etmoidal, esta no se va a ver en la radiografía a partir de los 2 años. Hay que tener en cuenta que el seno etmoidal y el seno esfenoidal semiológicamente no lo podemos explorar. No podemos dar una técnica muy específica, se hace por medio de la radiografía, pero hay que tener en cuenta esta consideración de los años.
De igual forma, el seno esfenoidal es el que se encuentra detrás del etmoides. Aquí podemos ver más o menos un color verde. Y también van a ser dos partes, pero eso la mayoría de veces van a ser desiguales. Tenemos el seno maxilar, que es el seno de mayor tamaño y se encuentra en el hueso maxilar. ¿Qué más podemos mencionar? La lámina cribosa. Esta lámina cribosa va a tener las terminaciones sensoriales del nervio olfatorio, que es como les había mencionado. De la parte del tercio superior, pues va a comunicar a la lámina cribosa. Estas terminaciones llevan al bulbo olfatorio y pues ya podemos percibir los olores. También podemos mencionar el plexo de Kieselbach. Este plexo de Kieselbach va a ser un conjunto de arterias de algunas venas pequeñas que se encuentran en la porción anterosuperior del tabique, que esta va a ser la causa principal de cuando hay una epistaxis o una hemorragia nasal. Quiere decir que cuando a uno le ocurre un sangrado nasal, la mayoría de veces va a ser por este plexo de Kieselbach, una de esas venas o arterias que se rompió y empieza el sangrado. También tenemos los cornetes nasales, que estos los vamos a ver acá. Tenemos el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Cuando nosotros vamos a revisar la nariz, únicamente vamos a poder ver lo que es el cornete inferior y el cornete medio. También tenemos las coanas, que estas se van a encontrar debajo de cada uno de los cornetes respectivamente. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Principalmente van a ser las paredes laterales de la nariz, van a humedecer, calentar y filtrar el aire inspirado. Y como había mencionado, debajo de cada cornete hay un meato más o menos. Hay que mencionar que el meato inferior va a ser el que va a drenar el conducto nasolagrimal, el meato medio, los senos paranasales, el meato superior, inferior. Y así es como podemos relacionar porque cuando lloramos tenemos esa secreción de la nariz que pues es prácticamente moco y es porque están conectados. También vamos a hablar un poco de la boca y la orofaringe. ¿Cuál va a ser su función? Principalmente la vocalización con las cuerdas vocales. Tenemos la expiración, la alimentación, la deglución, con lo que es la saliva y aquí es donde se empieza el proceso de la digestión, ¿verdad? Con la saliva. También tenemos la detección de los sabores, pero eso es más que todo de la lengua. Entonces, tenemos la cavidad oral, que es la boca como tal, y el vestíbulo de la boca, quiere decir lo que se va a encontrar, los dientes, las encías, prácticamente las paredes. Los dientes y las encías, pues estas van a estar en la parte de arriba y de abajo conectadas con ya sea con el maxilar superior o con la mandíbula directamente porque son huesos. Tenemos el arco óseo que está compuesto por el paladar duro y el paladar blando. Aquí no se ve en esta imagen, pero el paladar duro va a tener un color más blanquecino y el paladar blando va a ser un poquito más rosado y algunas veces pues va a estar puede ser afectado algún nervio y pues se puede mover de forma irregular. También tenemos que en el paladar blando va a conectar o va a colgar la úvula, que es el reflejo del vómito junto con la pared posterior, pero eso lo vamos a ver después. También tenemos la lengua, que es un músculo que se encuentra en el suelo de la cavidad oral, que está sujeta al suelo por el frenillo, que se encuentra en la parte posterior de la boca. En la lengua podemos encontrar las papilas gustativas o también llamadas papilas fungiformes, que nos va a indicar el gusto. Esta va a tener un gusto diferente según el área de la lengua. Puede ser dulce, amargo, salado, ácido o el nuevo sabor que tal vez no lo conocían, que es umami. Podemos mencionar también, la boca va a tener glándulas, que son las glándulas salivales parótidas, las submandilares y las sublinguales. Las más importantes son las parótidas porque nos pueden dar las parotiditis o también conocido como paperas. Aquí se va a iniciar la digestión, como lo habíamos mencionado. ¿Qué pasa con estas glándulas? Tenemos la glándula parótida, que es la que produce saliva. También tenemos el conducto de Wharton, que eso se encuentra a cada lado del frenillo lingual. Si aquí podemos ver el frenillo, entonces aquí a cada lado, entonces tendríamos el conducto de Wharton. También tenemos las encías y los dientes. Un adulto sano tiene 32 dientes. Entonces, durante la inspección, nosotros están unidos al maxilar superior, como había mencionado, y a la mandíbula. En la orofaringe, todo lo que son las amígdalas, los pilares. En estas amígdalas, su función principal es de aquellos desechos celulares que no son beneficiosos para el cuerpo, aquellos desechos de comida que nosotros tenemos al momento de deglutir, van a quedar ahí acumulados. Entonces el sistema linfático, el sistema inmune se va a encargar de drenarlos y pues todo bien. Cuando hay una obstrucción o cuando es mayor la cantidad, entonces se produce una infección y ahí ya se produce una amigdalitis. Bueno, entonces comenzando con la semiología, vamos a hablar primero de la nariz y luego nos vamos a pasar a lo que es la boca y la orofaringe. En la nariz, ¿qué vamos a inspeccionar? La nariz externa y la nariz interna. La nariz externa es solo inspección y palpación, que es lo que nosotros vemos a simple vista. Y la nariz interna ya vamos a ver la cavidad nasal y ahí ya utilizamos el
rinoscopio. También tenemos que explorar los senos paranasales con palpación y transiluminación, que ahorita lo vamos a ver. En la nariz externa, aquí es como tendríamos que ver más que todo la forma, el tamaño y el color de la nariz. La forma, hay narices grandes, hay narices pequeñas, pero la idea es que nosotros no solo miremos la nariz, sino también la cara, que tiene que ser apta con la nariz. El tamaño, el color, si sabemos que la persona es de una tez muy clara, puede tener la nariz roja o azulada, entonces ya podemos ver aquí algunas diferencias. También deformidades, como fractura de los huesos o desviación del tabique nasal, que es muy común. Podemos ver también una curvatura aquí muy pronunciada, entonces también nos puede indicar una desviación del tabique nasal. De igual forma, podemos ver cerca de las narinas alguna secreción, algún ensanchamiento o estrechamiento de los orificios nasales. Cuando estamos hablando de un ensanchamiento, quiere decir que este orificio nasal, esta narina, va a aumentar de tamaño. Eso se produce más que todo por la disnea. Cuando un paciente tiene dificultad para respirar, lo que va a hacer es tratar de respirar mucha mayor cantidad de veces, entonces el tejido se va a expandir y se va a quedar ensanchado. ¿Cómo podemos definir si una nariz normalmente tiene ese tamaño o está ensanchado? Porque normalmente va a ser un ensanchamiento muy grande, muy diferente, y va a ser muy notorio a lo que tendría que tener forma con su cara o con su rostro. También podemos encontrar un estrechamiento, quiere decir que en vez de estar más grande se va a encontrar más pequeño. Esto se debe a una obstrucción nasal crónica. Puede ser de que aquí haya un objeto, esto se ve principalmente en niños, que algunas veces se meten comida o algún juguete y pues ya no respiran bien. Entonces, como ya no pueden respirar bien, entonces de igual forma lo que es la piel, lo que es ese tejido, se va haciendo más pequeño porque no va a respirar de forma adecuada. Entonces lo que hace es respirar por la boca, pero eso ya es otro tema que lo vamos a ver en labios. También podemos observar alguna deformidad, como ya mencioné, alguna fractura, alguna desviación, y normalmente en esta parte de acá vamos a observar una arruga transversal. Esto ocurre en el prurito nasal crónico o las alergias. Si ustedes se dan cuenta, aquí es donde inicia el hueso y el cartílago. Cuando una persona tiene alergia, lo primero que hace es sobarse la nariz, es raspársela, y lo que hace con la mano es levantarla. Entonces, al momento de levantarla, se va a producir esa arruga transversal por el movimiento continuo de una alergia. También las secreciones nasales. ¿Qué secreciones nasales podemos encontrar, o al menos las más comunes? La de una alergia, como mencionaba, la de una alergia va a ser bilateral, quiere decir que va a salir una secreción por ambos lados, va a ser acuosa, va a ser acompañada de estornudos y congestión nasal. Hay que tener mucho cuidado porque esta secreción de acuosa se puede confundir con la salida de líquido cefalorraquídeo por un traumatismo craneoencefálico. La diferencia es que la secreción acuosa, si es bilateral, va a ser por una alergia. Y si es unilateral y hay un antecedente de un traumatismo, entonces lo más probable es que sea una salida de líquido cefalorraquídeo. También podemos encontrar la epistaxis o la hemorragia nasal, que va a ser unilateral y va a ser una secreción principalmente de sangre. Cuando ya está terminando esta epistaxis, puede continuar con lo que es una secreción de moco, pero principalmente va a ser de sangre. Alergia, una rinitis, que la alergia va a ser una solución acuosa y la rinitis va a ser mucosa o purulenta si hay una infección grave. También podemos encontrar un cuerpo extraño, normalmente, como ya mencionamos, en los niños, se meten algún juguete, algún pedazo de comida, o puede ser incluso algún animal, y va a empezar con una secreción unilateral, purulenta, densa, verdosa o algún color amarillento y con mal olor. Continuando también con la nariz externa, ¿cómo lo vamos a evaluar? Después de haber hecho la inspección, pasamos con la palpación. Vamos a utilizar nuestros dedos, siempre siguiendo las normas de bioseguridad. Si tiene sangre o alguna otra secreción, utilizamos guantes, y si no, pues no hay ningún problema. Colocamos un dedo en cada arco de la nariz y entonces vamos a ir tocando hasta llegar a la raíz y luego el puente. Entonces vamos tocando todo lo que es la nariz y el paciente nos puede decir me duele o no me duele, o nosotros le podemos preguntar, pero no tendría que sentir dolor normalmente, ni nosotros tendríamos que sentir alguna masa, ni crepitaciones, ni movimientos. Normalmente sí se puede mover, pero obviamente no va a ser un movimiento con un sonido o con dolor para el paciente. También vamos a evaluar lo que es la permeabilidad nasal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Le vamos a pedir al paciente de que primero se tape una narina, quiere decir que se va a tapar de este lado, y con la boca cerrada va a ser un ciclo respiratorio completo. ¿Cuál es el ciclo respiratorio completo? La inspiración y la expiración, pero solo por la nariz. Quiere decir que se va a tapar este lado y la otra narina que está descubierta
va a ser una inspiración y una expiración, y se tiene que escuchar completamente libre, o el paciente nos puede decir que se siente alguna molestia, alguna obstrucción, entonces ya revisamos más profundamente. Pero eso tiene que ser con la boca cerrada, porque lo que se quiere ver es que la nariz no tenga ninguna obstrucción o no haya algo que detenga el paso. Pasando más a la cavidad nasal, aquí vamos a utilizar el espéculo nasal y una buena fuente de luz, que puede ser una linterna, o incluso algunos espéculos ya traen alguna luz. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero, con una mano vamos a agarrar el espéculo y con otra en la cabeza, porque vamos a estar moviendo para ver las diferentes áreas y principalmente para no lastimar al paciente. Vamos a introducir lentamente el espéculo en la nariz y vamos a tratar de no tocar el tabique nasal, porque el tabique nasal tiene algunas terminaciones nerviosas que pueden causarle dolor. De igual forma, sin necesidad de tocarlo, pues se puede ver el tabique nasal. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando introducimos el espéculo? El color de la mucosa, las secreciones, si hay alguna masa, hay alguna lesión, una inflamación de los cornetes. Como había mencionado, solo va a ser el inferior y el medio. El superior no se puede ver. Vamos a ver el tabique nasal, que tiene que estar alineado. Como vamos a ver ambas narinas, vamos a ver si hay un cambio de ángulo o si está totalmente recto. Algunas perforaciones, por ejemplo, en los pacientes que consumen cocaína, alguna hemorragia activa o alguna cosa de alguna hemorragia. Sí, y únicamente se observa el cornete medio inferior, como había mencionado. ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal que podemos ver en la cavidad nasal? Normalmente vamos a ver una mucosa nasal brillante, que es un poquito oscuro, es un rosa oscuro. Se pueden ver algunos pelitos, como había mencionado, que es muy importante que estén ahí. Se observa únicamente el cornete medio y el cornete inferior. Se tiene que observar el tabique en la línea media. Tiene que ser simétrico en ambos lados. Como vamos a inspeccionar ambas narinas, tiene que ser simétrico en ambos lados. Y si el paciente acaba de decir que tuvo una epistaxis o una rinorragia y pues sangró la nariz, podemos encontrar algunas costras cerca del plexo de Kiesel, pero eso no es muy común. ¿Qué vamos a ver de forma anormal? Alguna secreción purulenta que nos va a indicar una infección, por ejemplo, una sinusitis o un cuerpo extraño. También podríamos ver el cuerpo extraño. Si hay un aumento de la coloración, nos va a indicar una infección. Si sabemos que en sí la mucosa es un rosa oscuro, cuando hay una infección, toda la mucosa se va a encontrar de un color rosado, pero un rosado mucho más fuerte. Ahora, si hay un furúnculo, lo que sabe es una rubefacción localizada. Quiere decir que toda la mucosa la vamos a encontrar rosada, pero si hay un área delimitada, un círculo específicamente o una forma específicamente de un color mucho más brillante o mucho más oscuro, es un furúnculo. También podemos encontrar algunos cornetes grises o azulados o de un rosa pálido que nos va a indicar una alergia. Podemos encontrar masas, objetos. Cuando es una masa redondeada y alargada, la mayoría de veces es un pólipo, pero eso es muy fácil de ver porque es una gran masa. Bueno, pasando a los senos paranasales, los únicos que vamos a poder inspeccionar son el seno frontal y el seno maxilar, porque el esfenoidal y el etmoidal, como les había mencionado, solo es por radiografía. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Principalmente con la palpación. Vamos a utilizar los pulgares, como se ve en la imagen. Vamos a colocar los pulgares tanto sobre el arco de la ceja para lo que es el seno frontal y de ambos lados. Lo mismo con el maxilar, con el seno maxilar lo colocamos a los lados de la nariz y no tiene que haber ningún dolor. Puede decir el paciente me duele o no me duele, lo podemos preguntar, pero no tendría que haber dolor. De igual forma no tendría que haber inflamación. Si hay dolor o inflamación, sabemos que hay una infección o hay una obstrucción. Y si nosotros encontramos o podemos decir que es positivo para dolor o encontramos una inflamación, entonces ya hacemos la transiluminación porque realmente no es necesario. Solo se hace cuando el paciente presenta dolor. ¿Qué vamos a necesitar? Una linterna y una sala oscura. Vamos a poner toda la sala oscura y vamos a utilizar una linterna, ya sea una linterna normal o una linterna específicamente para la transiluminación, y se va a colocar en la porción lateral de la nariz, que sería aquí donde tiene el pulgar la chica, y vamos a ver lo que es el seno maxilar. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Una iluminación en el paladar duro. Quiere decir que va a abrir la boca y nosotros normalmente tendríamos que ver que traspasa la luz. También lo vamos a hacer sobre la cara medial del ojo, que también es donde tiene su pulgar. Y aquí lo que vamos a ver, no vamos a ver cómo sale la luz, sino un reflejo rojo. Este reflejo rojo es normal. Algunas veces se le puede tapar a la chica o el chico en los ojos para que no lastime por la intensidad de luz, más que todo en un cuarto oscuro. También tenemos los grados de iluminación, puede ser opaca o sin intensa iluminación, puede ser tenue o puede ser manifiesta. Pasando con la semiología de la orofaringe, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Desde la parte más externa hasta la parte más interna, comenzando con los labios, la inspección y la palpación de los labios,
la mucosa oral, los dientes, las encías, y aquí vemos la coloración, la cantidad, si existen, si hay ausencia, el tamaño. Luego pasamos con la cavidad oral, que es más que todo la lengua, en los conductos salivales, y vemos la orofaringe, que hablamos del paladar duro, el paladar blando, las amígdalas y la garganta como tal. Entonces, con los labios, comenzamos con la inspección, pero también se puede hacer la palpación. En la inspección vamos a pedirle al paciente que tenga la boca cerrada, vamos a ver la simetría, y eso también lo podemos hacer cuando el paciente está hablando, que se puede desviar hacia un lado o se puede desviar hacia el otro. Vamos a ver el color de los labios, que normalmente es un rosado que va atenuado a subir. Algunas veces en las personas con tez morena se puede ver un poquito más azulado, un poquito más pálido, pero eso es normal. Podemos ver si hay edema, si hay anomalías superficiales, por ejemplo, una mancha, una cicatriz o algo que esté alrededor de los labios que no sea normal o no sea explicado. Aquí tenemos, por ejemplo, unos labios secos que se conoce como queilitis, que se da más que todo por una deshidratación o por aparatos odontológicos. Lo que se caracteriza es que son labios secos y agrietados. Normalmente los labios van a tener unas arrugas, pero estas tienen que estar humidificadas. Si son muy profundas o causan dolor o irritación, entonces ya hay una queilitis. También podemos ver un edema o un angioedema, como vemos acá, que es por una ausencia. ¿Cómo definimos o cómo sabemos de que un paciente en sí tiene los labios grandes o tiene un edema? Es por la pérdida de estas líneas. Si nosotros vemos acá, casi no tiene estas líneas que son características de los labios. Entonces aquí sabemos que tiene un edema. También podemos encontrar una queilitis angular que se encuentra en el ángulo de la hoja, que lo podemos ver acá. Puede ser por una infección, una irritación, un déficit de hierro o vitamina B. Luego tenemos los labios. También con los labios podemos ver la palidez. Pueden ser pálidos, que nos indica una anemia, o pueden ser azulados o morados, que nos va a indicar una cianosis. Podemos encontrar placas, vesículas, nódulos, ulceraciones, todo lo que esté en los labios. Nosotros lo tenemos que inspeccionar y preguntarle por qué fue, si ya lo tenía, es normal o cómo. Esta cianosis va a ser más que todo por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Quiere decir de que no está llegando el suficiente oxígeno y por eso se ve azulado o morado. También tenemos un caso raro donde se ven manchas grises, azuladas, un poquito oscuras, redondas, ovales, irregulares, que pueden estar juntas. Puede estar en el labio inferior, pero también en el labio superior, y se asocia al síndrome de Poix-Jeghers. Pasando a la mucosa oral, antes de entrar a esto, para inspeccionar lo que son el nervio facial, vamos a pedir al paciente que apriete los dientes como si estuviera mordiendo algo y tiene que sonreír. Entonces no tiene que haber ninguna alteración, ninguna dificultad para hacerlo, y así estaríamos también evaluando el par craneal 7, que es el nervio facial. Si el paciente tiene algunos aparatos dentales, entonces que son removibles, pues se los tiene que quitar para hacer bien la inspección de la mucosa y tiene que abrir la boca. Al momento de abrir la boca vamos a utilizar un depresor lingual para observar más que todo, aparte de la lengua, todo lo que son las encías, el paladar duro, las paredes de la boca, la orofaringe. Y tenemos que tener una fuente de luz intensa. Normalmente la mucosa va a ser de un color rojo sonrosado, va a ser liso, va a ser húmedo, como lo podemos ver aquí en la pared. Podemos inspeccionar el conducto de Stensen, que normalmente se va a ver como una protrusión que es un poquito rosada, a veces blanco o amarillento. Y si hay hinchazón, entonces se va a palpar. Aquí es donde ya nos colocamos nuestros guantes. A pesar de que no vayamos a tocar algo, siempre es necesario considerar ponerse los guantes, porque algunas veces pueden sacar alguna secreción de saliva y pues nosotros tendríamos que tener contacto con ello. Entonces, si hay alguna hinchazón del conducto de Stensen, vamos a palpar y normalmente tendría que salir un poquito de saliva. Pero si no sale saliva y sale exudado unos pequeños cálculos, entonces es porque hay una infección o hay una oclusión. También podemos ver aquí más que todo en las paredes algunas cicatrices blanquecinas, y esto se debe a una maloclusión dental. Quiere decir que no cierran normalmente la boca de una forma correcta, que también lo vamos a ver. Podemos encontrar una mancha roja en el conducto de Stensen que nos va a indicar que es por parotiditis. Podemos encontrar úlceras, que es una úlcera aftosa, que es blanca, redondeada, es literalmente un circulito blanco con un halo rojo. Podemos encontrar leucoplaquia y leucoedema. La leucoplaquia va a ser una mancha definida, circunscrita, de color blanco, engrosada, y que normalmente se conoce como premaligna, porque se da por fumar tabaco o mascar tabaco. Entonces ya nos da un indicativo para cáncer oral. Si se dan cuenta, aquí solo es una mancha, sí se ve un poquito de relieve, pero solo es una mancha. En el leucoedema vamos a ver una película, aquí se ve que está en toda la mucosa. Una película es como una capa
que se da en la superficie. Aquí vemos que es de un color grisáceo, un color blanquecino, que tiene estrías y arrugas, y nos menciona que tiene una alteración o un aspecto lechoso. Entonces vemos que la leucoplaquia, de una placa, va a ser un espacio circunscrito, y un leucoedema va a ser en la mucosa oral como tal. También vamos a ver los dientes y las encías. ¿Qué es lo que vemos en las encías? Normalmente un color rosado, puede ser a veces punteado o moteado, con un borde bien tenso y bien definido y firme hacia los dientes. No debe haber inflamación, ni hinchazón, ni hemorragias activas, no tiene que haber dolor. Si nosotros palpamos las encías, no tiene que haber ni dolor, ni cambios móviles, quiere decir que no se va a mover el diente, al menos normalmente. Podemos encontrar el púlix, que es un aumento del volumen de la encía. Eso sucede más que todas en embarazadas, en déficit de vitamina C y en algunos fármacos, y también en la leucemia, que es una hinchazón. También podemos encontrar otras, estas serían las encías como tal, a nivel de toda la encía, de todo lo que es la encía. Pero si nosotros vemos encías hinchadas en bolsas con los márgenes, quiere decir que solo esta parte que rodea al diente, vamos a pensar en una gingivitis o una enfermedad periodontal. También vamos a ver los dientes, vamos a ver la oclusión dental, que son 3 clases que ahorita las vamos a ver. Como había mencionado, un adulto tiene 32 dientes que son de color marfil, no son ni blancos ni son amarillos, son de color marfil. Se van a inspeccionar y se van a contar los dientes. Hay que preguntar por qué no hay uno o si había tenido algún problema dental anteriormente. Se van a ver los desgastes, las muecas, las caries, si hay dientes perdidos, por qué se perdieron. Puede ser por un traumatismo o por una enfermedad periodontal. También podemos ver algunas sensaciones de color amarillo por el tabaco o marrones por el café o el té. También podemos ver que el color de una corona nos va a indicar la presencia de caries. Si la corona se encuentra un poquito opaca, un poquito negra, entonces hay caries. Aquí tenemos las clases de maloclusión. Tenemos la clase 1, donde los molares van a tener una relación habitual. Aquí podemos ver cómo están alineados. Y la línea de oclusión incorrecta, pues pueden ser mal posicionados o mal rotados. La clase 2 es cuando los molares inferiores, quiere decir, estos van a estar distales a los molares superiores. Aquí vemos ya no está la línea recta, sino que se encuentran más hacia atrás y los superiores se encuentran más hacia adelante. La clase 3 es cuando los molares inferiores están en posición medial, quiere decir que están más hacia adelante a comparación a los superiores. Entonces vemos de que aquí esta línea se pierde. La diferencia aquí, aparte del movimiento, aquí puede ser una rotación de los dientes o pueden estar mal posicionados. Pasando a la lengua tenemos que es un color rojo mate, húmedo y brillante, va a tener una superficie lisa, pero a la vez no, porque va a ser un poquito áspera por las papilas gustativas y una que otra fisura. Se debe considerar el tamaño de la lengua, una macroglosia, una microglosia, la textura, aquí también podemos palpar la lengua, el revestimiento de la lengua, si tiene una correcta o no tiene una correcta higiene, si hay algún temblor o alguna fasciculación. Cuando le pedimos al paciente que saque la lengua y utilizamos el depresor lingual, no tiene que haber ningún temblor, ninguna fasciculación, tiene que salir de forma simétrica, ni hacia un lado ni hacia el otro. Si sale de forma simétrica, entonces sabemos que el nervio hipogloso está bien. Ahora, si tiene algún temblor, podemos ver que hay alguna lesión en el nervio hipogloso. Podemos encontrar tipos de lenguas, como la lengua geográfica, que va a tener círculos o áreas irregulares donde se exponen las papilas. Aquí podemos ver una lengua geográfica que nos va a recordar a un mapa, como si fuera una región o un país, pues a eso nos va a dar el aspecto, por eso se llama lengua geográfica. Podemos encontrar la glositis, que es una lengua roja y lisa de aspecto viscoso, va a ser totalmente lisa, casi no se van a observar las papilas gustativas y se da más que todo por déficit de vitamina B12. Podemos encontrar también una lengua vellosa, que van a ser papilas largas de color marrón amarillento o negro y el dorso, y eso se puede causar por algún tratamiento con algunos antibióticos. También vamos a encontrar otras formas de inspeccionarlo. Aquí vimos que sacando la lengua, también podemos pedir al paciente que levante la lengua hacia el paladar duro detrás de los incisivos, o quiere decir que la empuje contra el paladar duro. Y vamos a inspeccionar lo que es el suelo de la boca, el frenillo, el conducto de Wharton, la parte ventral de la lengua. Esta parte ventral se va a encontrar lisa con algunas venas, más que todo en lo que es el frenillo, y algunos pliegues fimbriados, que son unas arruguitas que se ven. Cuando está obstruido el conducto de Wharton, entonces se ve un mucocele que se va a ver en el suelo de la boca, que va a ser normal, pero se ve más que todo en los niños. Vamos a hacer la inspección lateral de la lengua. Para eso sí nos tenemos que poner guantes y vamos a utilizar una gasa. Esta gasa la vamos a colocar encima de la punta de la lengua y vamos a sacar la lengua obviamente lento para revisar la parte superior, la parte inferior y las partes laterales de la boca. También podemos palparlo con los guantes porque no se tendría que sentir ningún nódulo o ninguna masa.
Ya más de la cavidad oral, antes podemos también examinar lo que es la parte de afuera. Puede ser el cuello, las áreas temporomandibulares para ver si no hay un nódulo, hay alguna alteración con la mandíbula o hay alguna inflamación de alguno de las amígdalas. Ahora, con la cavidad como tal, de igual forma con un depresor lingual, con una fuente de luz bastante fuerte, vamos a tener que inclinar la cabeza del paciente hacia atrás para observar lo que es el paladar duro y el paladar blando o el paladar suave. Aquí más o menos podemos ver la diferencia entre el paladar duro, que aquí se ve un color un poquito más blanquecino, y justamente aquí se ve el paladar blando, que va a ser un poquito más rosado. El paladar duro va a tener unas estrías transversales y va a tener la línea media. Igual el paladar blando va a ser un poquito más rosado y se va a encontrar la úvula. Esta úvula se tendría que mover cuando le pedimos al paciente que diga A. Entonces se dice A, entonces ya se mueve la úvula y también se tiene que mover el paladar blando. Y si no, sabemos que hay un problema con el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Esta puede ser por una parálisis, puede ser por un absceso periamigdalino, quiere decir que aquí puede haber un absceso también, pero eso ya es otro tema. Se puede encontrar un paladar, un nódulo en el paladar duro, y si se encuentra en la línea media, entonces va a ser un tumor. También podemos encontrar también alteraciones en la úvula, como lo es la úvula bífida, que está asociada principalmente al síndrome de Loeys-Dietz. ¿Con qué vamos a ver? Con el depresor lingual, con la fuente de luz, obviamente con nuestros guantes, y vamos a observar todo lo que nos va. ¿Cómo saber normalmente? Con un color rosado tanto de la faringe como coloración similar. Vamos a ver las amígdalas, si están las amígdalas o no. Vamos a ver el tamaño, el color y las secreciones. El tamaño tiene que ir de acuerdo con los pilares, a ver si no está hipertrofiado, quiere decir que está mucho más grande. El color normalmente es rosado, pero si se ve un poquito blanquecino, entonces puede haber una secreción que puede ser pus, y ya sabemos que tiene una amigdalitis. En la pared posterior vamos a ver una mucosa rosada, lisa y brillante, unas pequeñas manchas irregulares, pero son normales. También podemos observar lo que es el goteo postnasal o retronasal, que esta se va a observar como una película mucoide un poquito amarillenta en la porción superior. Quiere decir que en esta parte de acá, detrás del lóbulo, se va a encontrar esta película amarilla. También podemos evaluar lo que es el reflejo nauseoso, y esto lo vamos a hacer tocando la pared posterior de la faringe, y vamos a evaluar nuevamente el reflejo glosofaringeo y el reflejo vago. Quiere decir que cuando el paciente tiene la boca, tiene la lengua hacia afuera, podemos utilizar el depresor lingual para tocar levemente la pared posterior y va a ser una arcada o un reflejo de vómito, y sabemos de que va a tener correctamente funcionando el par craneal 9 y el 10, glosofaringeo y el vago. Y si no estoy mal, eso es todo. Las referencias son de su libro de Seidel de exploración física. Y muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda del tema. Si no, compañeros, muchísimas gracias por su atención.